it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sociópolis. El tema que nos ocupa hoy es progreso, tecnología y ciberpunk. Antes de nada, queremos guardar un minuto de silencio por nuestro compañero Rafael Carrió, el cual no podrá estar con nosotros más. Y bueno, el minuto de silencio va a ser como la DUI, va a ser simbólico, así que sin más dilación pasamos ya a caracterizar y contextualizar sobre todo el fenómeno, el género. Es un género. Es un género, sí, es un género. No como el hombre y mujer, Para pero algunos es su género sí. de la ciencia ficción. Claro, sería un subgénero dentro de toda la ciencia ficción, tanto literatura, música, cine, videojuegos. Evidentemente los más fans quieren elevarlo a la categoría de género en sí, pero Sí. tal vez sea un mero subgénero. Es un subgénero, es un subgénero. O sea, realmente es un subgénero porque la ciencia ficción, al trasladar y una visión de nuestra sociedad actual hacia un futuro, o sea, luego están que si sociedades futuristas, que si, etcétera, utopías, distopías, hay mucha variedad. Bueno, sí, es un subgénero que nace, bueno, aunque hay algunos que ponen el proto-ciberpunk, ya en la época de Mary Shelley y su Frankenstein o moderno Prometeo, que tiene, algunos dicen, los expertos, no me quiero yo adjetivar como tal, pero dicen que sí que Mary Shelley fue un poco proto-ciberpunk. Ciberpunk, perdón, no quiero ser pedante. Pero es en los 60, más o menos, donde sí que existe un claro movimiento proto-ciberpunk, y en los 80 cuando surge este subgénero que trata temáticas como el avance de la tecnología, como bien ha comentado nuestro compañero Santi, cómo afectaría a la sociedad. Suelen ser protagonistas hackers o grandes corporaciones que en muchas ocasiones en esta literatura y cine tienen más poder que los propios estados. Suelen ser también megalópolis, ciudades súper desarrolladas, súper tecnologizadas, muy grandes, incluso en Neuromante. Estados Unidos se convierte todo en una gran ciudad y suele verse llevada a cabo la sociedad en una desintegración social debido a todo esto. En esa obra, perdona que te interrumpa, Neuromante, Estados Unidos es una gran ciudad, Europa, por ejemplo, es un cementerio nuclear, está totalmente arrasada, y lo que se conoce actualmente como Japón es Neo-Tokio. O sea, una nueva Sí, Tokio es que construida pues, estáis hablando sobre las ruinas de las ciudades, y precisamente es que el cyberpunk se desarrolla dentro de la Tierra. O sea, otras muchas novelas de ciencia ficción como Dune o Fundación de Isaac Asimov se desarrollan fuera de la Tierra, hay relaciones interplanetarias, imperios intergalácticos y etcétera. También hay una característica que en las novelas que acabas de relatar suele ser un futuro muy lejano, mientras que el cyberpunk son futuros más cercanos. Y eso puede venir dado también porque en los 80 hay, aparte de la característica definitoria o exclusiva de Japón con los neotóquicos y todo esto, es el pesimismo que se tiene en torno a los avances de la ciencia que viene dado por las bombas atómicas, que por ejemplo en lo que puede ser Evangelion o en la propia Akira, una tercera guerra mundial ha devastado Tokio y ha sido necesario fundar una Neo-Tokio. Y sobre todo en los 90, con los personal computer y la informatización, la informática, el internet, se ve con miedo en los pensadores y autores del cyberpunk, y lo que les lleva a relatar estas historias. Por ejemplo, para establecer una clara diferenciación entre Ghost in the Shell, una de las películas en las que vamos a tratar hoy, y Akira y Blade Runner, la diferencia es que en Ghost in the Shell la informática, el contenido de la información, la acumulación de información, de datos,
la metadata y todo esto es un claro componente de la obra, mientras que en Blade Runner y Akira es más... ¿Metadata? ¿Puedes definir eso? No. Quería decir Big Data, Esto era tarea de nuestro compañero Rafa, al que le hemos dedicado el minuto de silencio, pero la metadata vendría a ser pues una acumulación... ¿Pero es metadata o Big Data? Es Big Data. Big Data, Es sí, Big eso es Data, es metadata. Big Data. A lo mejor me he rayado. Big Data, sí. Claro, es que, o sea, el desarrollo tecnológico hoy en día ya incluso vemos que genera desigualdades entre regiones o entre clases o entre etnias. El Cyberpunk se centra en esto, sigue manteniendo clases, sigue manteniendo etnias diferentes, creación de nuevas razas o razas en el sentido, por ejemplo, Blade Runner, podemos llamar a que es una nueva raza los replicantes. Es inteligencia artificial y vienen a cuestionar y ponen en duda todos los miedos que hoy también tenemos en torno al avance tecnológico, al concepto de progreso. En ese sentido es un guiño absoluto al transhumanismo, al perfeccionamiento del cuerpo mediante nuevas tecnologías, Claro. nanotecnologías y demás. Sí. Claro. Sí. Es esa tecnología que todos confiamos tanto hoy, que integramos en esa idea de progreso científico-técnico, ¿no? Pues se pone en duda y se pone porque crea marginalidades, como ha dicho antes José, los personajes y los protagonistas suelen ser personajes marginales, salidos de barrios Y también al ser una fusión entre la tecnología y el miedo, el pesimismo hacia esa sociedad sobre tecnologizada, también es una fusión con el cine negro, la novela negra también. Y los protagonistas suelen ser también policías en una temática, en una lógica del argumento del cine negro, que se imbrica con lo que es los hackers, las grandes corporaciones, los robots, los cyborgs, etcétera. Claro, yo el cyberpunk, ya desde un punto de vista sociológico, que es lo que nos interesa, refleja básicamente lo que son esos avances tecnológicos, hasta qué punto puede llegar dentro de una sociedad concreta. Tenemos cómo aparecen en estas películas la cuestión de los monopolios. Sin ir más lejos, hace poco hay un estudio que se ciñe bastante en esto, que son unos matemáticos que se encargan de ver la red global que hay en la economía global, y hablando de un porcentaje escasísimo, de unas 737 grandes empresas, de unas 43.000 grandes empresas, estas 737 tienen el 80% del control sobre la economía global, teniendo en cuenta que la mayoría son entidades financieras como Deutsche Bank y todo esto, Lehman Brothers. Y es interesante porque es como que trazan esta realidad, pero en una visión distópica, básicamente distopía, lo contrario a utopía, y enfocada en esta... Claro. En anime, en manga, sí, en este formato. Tanto las tres películas que hemos dicho hoy, Akira, Ghost in the Shell y Blade Runner, sobre todo Ghost in the Shell y Blade Runner, se enfrentan a grandes corporaciones que pueden representar tanto corporaciones privadas que han adquirido mucho poder, generando un grupo de élite y que de alguna forma, o sea, representan una autoridad, son autoritarios y intentan reproducir un control social sobre la población, pero dentro de esa población siempre están estos protagonistas capaces de enfrentarse a estas corporaciones. O sea, esa es la trama, el argumento principal de todo el género cyberpunk. Sí, se puede hilar con lo que podría ser los miedos a los alcances de la modernidad y sus instituciones. Cómo la industria de la tecnología puede mermar lo que es nuestra libertad mediante uno de los temas fetiche del ciberpunk, como puede ser el espionaje tecnológico, que en Ghost in the Shell es un tema... El tema central. Película, Sí, buenísima. A mí la que me si quieres desviamos el debate así. Vamos a hacer eso. ¿Te gusta? Me encanta. No, y sobre todo también ese miedo y esas cuestiones que se plantean desde el ciberpunk sobre lo que es humano o no mediante los cyborgs, y eso es también un tema más de Blade Runner y de Ghost in the Shell que de Akira. Pero en Ghost in the Shell
aunque Blade Runner es más filosófica, porque en Blade Runner se ve un claro miedo hacia la muerte, que se ve cuando unos... Por cierto, aviso que este programa puede contener spoilers. Puede contener spoilers. Cuando un replicante, el replicante principal, ¿cómo se llamaba? Roy. Cuando Roy está con Descartes está a punto de salvarlo, Descartes está a punto de caerse en un precipicio bastante alto, Roy le dice: ¿cómo es esto de vivir con miedo? Nos hace esclavos, es la vida del esclavo. Y ese es el tiempo que esclaviza al hombre, que es ese miedo a la muerte que tienen en esa especie de obsolescencia programada los replicantes, que tienen 4 años de vida, y que van a su creador a exigirle más tiempo de vida porque tienen ese miedo a la muerte. Entonces, como que esos cyborgs, que son bastante biológicos, les humanizan en mayor medida que en Ghost in the Shell. En la misma dirección que apuntabas, las consecuencias imprevistas de la modernidad, quería hacer yo alusión también a que tal vez el cyberpunk se pueda considerar en sí un género eminentemente posmoderno, en el sentido de que subvierte, trata de oponerse a varias de las ideas clave que fundamentan y que son la médula de la modernidad, como por ejemplo la idea de progreso, y asociada a esta idea de progreso el determinismo tecnológico. Por ejemplo, las hermanas Wachowski, anteriormente hermanos, en la película de Matrix, y realmente en casi todas sus películas, no en V de Vendetta, por ejemplo, porque no es una obra genuina de ellas, todas las películas, el final reconduce al punto de partida, basándose claramente en el mito del eterno retorno nietzscheano. Luego, una curiosidad anecdótica es en la película de Matrix, cuando van a la casa de Neo, y no me acuerdo exactamente qué sacaba de dentro de un libro, creo que es un CD o no sé. Si pulsas el pause y te fijas en la portada del libro, es el libro de simulación y simulacro de Jean Baudrillard, un autor canónico del posmodernismo. Y lo que vienen a hacer todas estas películas del género, películas o libros, del género cyberpunk, es negar la idea de progreso, que es una idea que ha impregnado el pensamiento filosófico y social desde ya la antigua Grecia, que básicamente consiste en sostener que la humanidad ha avanzado en el pasado a partir de una situación inicial de primitivismo, barbarie, incluso nulidad, y que sigue y seguirá avanzando en el futuro, presuponiendo que el presente es mejor que el pasado y que asimismo el futuro será mejor que el presente. Esta idea de progreso subyace a toda la modernidad y cobra fuerza, sobre todo, con la Ilustración. Kant, por ejemplo, llegó a sentenciar que el género humano avanza necesariamente hacia lo mejor, totalmente teleológico y metafísico. Y cobra fuerza precisamente con la Ilustración, porque es con ella donde se forja el ideal de la ciencia moderna, de subordinación de la naturaleza al hombre, control, dominio, y con la tecnología como brazo armado de la ciencia. Claro, es que lo que pone de manifiesto el cyberpunk es ese control y dominio se pierde totalmente. O sea, el género humano, el ser humano, no es capaz de mantener ese control porque propios seres humanos intentan hackearlo, intentan corromperlo, intentan... O sea, Yo realmente lo concibo de otra manera. Yo concibo que el cyberpunk es la descripción de una sociedad que ha dominado por completo la naturaleza hasta el punto de acabar con ella, y al mismo tiempo los progresos de la ciencia y la tecnología han acabado por instrumentalizar no solo a la naturaleza, sino al hombre mismo. Por eso las sociedades que podemos ver en las obras cyberpunk son como la sociedad que describía Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, que son sociedades sin oposición alguna al poder. En ese sentido, los héroes de este género suelen ser lobos solitarios, suelen ser hackers que trabajan encerrados en su habitación desde un ordenador,
y no suelen ser grupos sociales, ni clases, ni hay ningún tipo de reivindicación ni por la libertad, ni por la igualdad, ni por ningún valor moderno. Tanto es así que Pero es dominio de la naturaleza y de la humanidad. Pero dentro de esa humanidad totalmente subordinada, pues hay contados individuos, que son conscientes de la situación y tratan de revertirla por sus propios métodos, pero claro, son métodos individualistas, no son salidas colectivas a ningún tipo de crisis. Tanto es así que es el ideal moderno. en literatura y en cine a estos personajes que emergen de ambientes que no son el típico del héroe, son antihéroes. Claro. Estos son antihéroes, porque no emergen como un caballero que es un noble y sabe cuál es su papel en esa historia y tiene que cumplir su destino. Esto es totalmente lo contrario. O sea, son piratas cibernéticos que de repente cometen delitos realmente. Claro. Son delincuentes que actúan en la clandestinidad, pero en determinado momento cumplen el papel de un héroe. Claro, al no haber esa contraposición al poder. Esto que representa el cyberpunk sería como regresión, ¿no? Como que rechazaría la idea de progreso que se ha arrastrado en la ilustración y demás. Me recuerda mucho a esa idea que tenía Giddens de la modernidad prolongada, que realmente el cuestionamiento de la propia razón del progreso viene como esa modernidad prolongada, que incluso se cuestiona a sí misma la racionalidad, y de ahí surgen cuestiones filosóficas como el existencialismo, el nihilismo y todo esto. Y quería apuntar una cosa más, que esto que has comentado de ese miedo a las tecnologías, por esta modernidad desbocada, me recuerda mucho, podría hacer una analogía con un autor que es John Cirzan, que llega a ver el problema. Debido a esto, pienso que esta posmodernidad, si lo entrecomillamos así, ve el problema de las tecnologías y de todas estas relaciones desiguales sociales volviendo una mirada hacia la prehistoria, ese cambio de recolectores cazadores a productores. ¿Cómo empiezan ahí a entrelazarse las relaciones sociales, unas relaciones de poder en torno a condiciones materiales, y derivando en distintas formas de gobierno autoritarias, etcétera, hasta nuestro día? Y esto nos da a entender cómo la ciencia y la tecnología sigue en ese proceso. Entonces hay que entender que no es algo pasivo. Va evolucionando en tanto a sus condiciones sociales y materiales. Siguiendo tu hilo, y también un poco comentaré algo que ha dicho nuestro compañero Javi. Lo que ha dicho Antonio es muy interesante, sobre todo lo de citando a Giddens, posmodernidad, esa diferenciación entre posmodernidad y posmodernismo. El cyberpunk como obra posmodernista es claramente posmodernista porque relata una visión de la sociedad que cree que supera las instituciones de la modernidad, pero que en realidad en su idiosincrasia es fundamentalmente modernista, o sea, de la modernidad, moderna. Es que esto es un libro de conceptos muy muy claro, es muy una claro. de las paradojas del posmodernismo, que a la vez que niega el progreso, se autoproclama como la superación de la modernidad. Entonces cae en una paradoja en sí misma. Y yo quería hablar sobre todo también de la instrumentalización del hombre también, que se ve en una clara escena de Ghost in the Shell cuando están cogiendo a un hacker y el hacker le dice a la protagonista que es una policía que ya es más cyborg que humana, que esto es otra problemática que se podría hablar largo y tendido, y por desgracia por la duración de nuestro programa a lo mejor no vamos a poder tratarlo. Y él dice, no voy a hablar, no, si pensáis que vais a sacarme algo. Y ella le dice, pero pobre infeliz, si te han hackeado la mente, ya no tienes recuerdos, todos tus recuerdos son imaginados, o sea, son mentira. Y es esa fusión, ubicación, siempre utilizo los mismos términos, pero bueno, entre la mente humana y la informática. Por eso decía al principio que en Ghost in the Shell se ve esa clara influencia de lo que es Internet y la informática en su crítica a esa posible futura sociedad. Y que, en cambio, en contraposición con Blade Runner, es algo más filosófico, más de que si una inteligencia parecida a la nuestra, pero que no tiene el mismo origen que nosotros, el mismo origen natural, que podría ser el nacimiento, podría ser sujeto de derechos, que también trata
Hosting de Shell, por cierto, cuando el proyecto 2501 dice que la vida se basa en transmisión genética y los genes son almacenamiento de información, algo que también es la informática. Por eso dice que la informática ha evolucionado tanto que ha dado lugar a otras formas de pensamiento, a otras formas de vida. A un sistema de memoria paralelo al humano, dicen en la película. Exactamente. En el caso de inteligencia artificial, igual desde un punto de vista así muy polémico, sería simplemente una distribución de átomos distinta entre un robot y un humano. Y en este debate de lo que sería susceptible de ser un sujeto de derecho o no, se ve en otra escena de Blade Runner cuando Pri, otra replicante, lo dice en la versión inglesa porque desgraciadamente en la versión castellana la traducción es pésima y no se ve ese claro clima Pedante. filosófico de Descartes cuando le dice a Sebastián, que es la que la rescata y le da cobijo en su casa. Ella dice: pienso, Sebastián, luego soy. Es ese debate entre lo que es humano, lo que no, lo que puede ser sujeto de derechos y lo que no, que también eso se puede hacer una analogía o llevar ese debate a lo que es el tema del veganismo. Y se hará. Y se hará en próximos programas, probablemente el próximo. Y es algo que en lo que es la identidad, que es un tema que también se trata en Westworld, que es una historia que nos narramos, porque claro, la identidad no es un físico, no es una cara y no es una voz, porque eso va variando. La identidad es lo que se conforma con respecto a lo que es el acervo de conocimiento biográficamente articulado que decía Alfred Schutz. Son los fantasmas que nos poseen, básicamente. Sí. Pero de hecho, o sea, lo que iba comentando José Manuel, el argumento de Blade Runner es ese. El argumento al menos filosófico sería ese. Un grupo de replicantes escapa, son capaces de evitar el test Boykamp, y toman parte y toman conciencia de su existencia misma. O sea, toman conciencia de no son ni esos que están ahí que son humanos, y tampoco soy otra cosa que exista. No conozco nada que exista como yo. Entonces, precisamente el discurso final, aquel de yo he visto ¿cómo era? Las puertas C más allá de Orión y tal. Ese discurso es precisamente eso. Son seres que han visto cosas espectaculares, pero no saben qué punto de la historia y de la humanidad están. Entonces, y luego la contraposición del poder son estos detectives, Descartes, que tiene que ir a buscarlo y acabar con esa raza. Y precisamente yo y Rafa fuimos a ver, Rafa y yo, fuimos a ver Blade Runner, la nueva, 2049. O sea, este debate filosófico lo traspasan a la reproducción de los replicantes. O sea, el argumento de esta película pasa de ser tomar conciencia de sí mismos a la posibilidad que tengan de reproducirse. O sea, eso supone una nueva amenaza para la sociedad humana, y que por supuesto tratan de evitar. O sea, buscan que no sean capaces de darse cuenta que pueden reproducirse, porque supondría una clara amenaza para la raza humana. Al libro de Blade Runner también expone, o sea, lo que podría ser una problemática que serían las sociedades eugenésicas, porque los avances en la biotecnología, el otro día estuve leyendo un artículo del País que decía que ya se va a poder detectar si el feto va a ser síndrome de Down o si va a tener alguna demencia o algún problema psíquico, y para que se pueda abortar ese feto. También pueden existir los bebés a la carta. Quiero que mi hijo me salga con ojos azules y rubios. También hay redes sociales que fomentan... Oye, ojos azules y rubios como tú. Cierto. Lo siento. No, pero también mujeres que quieren ser inseminadas artificialmente y que buscan un patrón específico de hombre por el que quieren ser inseminadas. Entonces lanzo este debate de lo que podría ser un futuro de una sociedad eugenésica y todo lo que eso conllevaría. Claro, que aunque sea en menor medida se está dando. Sí, se está dando ya. De hecho, hay una escena en Blade Runner que a mí me resultó súper curiosa y que tiende a resignificar el concepto de pobreza. Cuando Roy se reúne con su creador, al que llama padre, para exigirle más tiempo de vida,
claro, están en un edificio ultra tecnológico. Roy realmente es el prototipo de perfección genética y tecnológica también. Y la siguiente escena es a los pies, en los bajos de ese gran edificio, con forma piramidal, y es totalmente suburbial, es... parecen favelas. Claro. Hay bidones encendidos para dar calor y aparecen precisamente varias personas corriendo y rebuscando en la basura. ¿Y qué ocurre con esas personas? Que son personas con enanismo. Es decir, en la película se asocia la pobreza también a cierta modificación genética. Es que, sobre todo, también que el ideal de belleza muchas veces va relacionado con esa idea de progreso, esa idea de ir avanzando, ir mejorando a ti mismo, ir mejorándote. De hecho, Albert Einstein, que provocó una revolución total en la ciencia en el siglo XX, él tenía 3 máximas. Y decía, yo me baso solo en 3 valores. Era la belleza, la amabilidad y la verdad. La belleza está ahí también. O sea, y entonces... sí que relacionamos todavía esa condición de progresar con ser más bellos, evitar la fealdad, todo aquello que nos produce desagrado. También me gustaría llevarlo, lo que ha comentado nuestro compañero Javi, que la sociedad eugenésica no se socializaría. Claro, es lo que también quería decir con lo de la pobreza. Esos avances tecnológicos a lo mejor repercutirían a una determinada élite económica o social. Y entonces lo que serían los pobres sí que tendrían las malformaciones que se tienen naturales, y etcétera. Y luego ya pues las personas ricas pues tendrían todo ese lujo de... Claro, al fin y al cabo, en el género cyberpunk y en un hipotético futuro, las relaciones de circulación serían las mismas. O sea, el mercado es una distribución desigual de los recursos y los avances genéticos no están fuera de esa lógica. Por lo tanto, sí que podría conducir a una situación similar. Claro, sí. Básicamente es eso, cómo se mantienen esas relaciones de poder desiguales, simplemente en otro entorno, en otro escenario, por así decirlo, con unos avances tecnológicos que asustan, por así decirlo, en comparación con ahora, porque si tomamos de punto de referencia ahora, pues parece como lejano y da vértigo, pero sin ir más lejos, son cambios suaves los que se dan, en verdad, pero... El microchip se lleva usando en Suecia, en Dinamarca. Hay ciertas empresas que los trabajadores lo llevan para la entrada y salida del trabajo, para estar fichados y todo esto. También se está dando mucho la convergencia entre dispositivos móviles. Es decir, que solo un dispositivo móvil puede realizar transacciones económicas, llamadas, todo en uno. Hasta controlar los electrodomésticos de casa. Exacto, sí. Todo esto y incluso la desaparición del dinero físico, esto también es clave, porque quien no tenga esas tecnologías no tendrá capacidad tampoco de participar en ese mercado, pero esto se está dando, pues se ve ahora en las empresas se están adentrando estos transacciones económicas con los móviles, por ejemplo, en Zara, leí un titular, y yo creo que esto se está extendiendo. El Bitcoin está muy al hilo de las monedas. Y de hecho, mira, yo preparando el programa también me vi una peli, la de Total Recall. Esta es de los años 80 también, el protagonista Arnold Schwarzenegger, que yo creo que es su mejor película, mejor que Terminator incluso. Y esta película, o sea, estéticamente es muy rollo ochentera. O sea, y es una maravilla, tiene escenas que hay una que seguro que la reconocéis, que sale una especie de Jordi Puyol, que es un tumor. Yo esta la recomiendo para también conocer el género cyberpunk. Y llegados a este punto tenemos que despedirnos porque se nos acaba el tiempo. Esperamos que haya sido un programa prolífico y entretenido. Y nos vemos dentro de 2 semanas con un programa probablemente sobre veganismo. Consistirá no como hoy en una mesa redonda, sino en un debate. Y trataremos de invitar a un militante vegano muy activo. Aquí tenemos ya uno. Menos activo. Menos activo pero vegano igualmente y consecuente. Así que, lo dicho, nos vemos dentro de 2 semanas. Un placer, muchas gracias.